En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos una vez más este domingo, Día del Señor, a reflexionar el Evangelio, a reflexionar la palabra de Dios en este domingo. Hoy somos 4 de agosto, domingo 4 de agosto, y seguimos reflexionando sobre el pan de la vida. Recuerden que el domingo pasado les invitaba que durante estos 4 domingos la palabra de Dios, la liturgia, nos está invitando a reflexionar y a comprender mucho mejor el significado y el valor de la Sagrada Eucaristía. Por eso, hoy una vez más, la palabra de Dios nos habla del pan de la vida. Y encontramos en la primera lectura de hoy, en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, del versículo 2 al versículo 4 y del versículo 12 al versículo 15. ¿Qué nos dice el libro del Éxodo? Nos dice que en aquellos días toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué murmuraban? Porque estaban pasando hambre y no veían las señales, los signos que Dios había hecho desde el comienzo cuando los sacó de Egipto, cuando venció al faraón con todas las plagas que envió a Egipto para que dejaran libre al pueblo de Israel. Especialmente la última plaga, que fue la de la muerte de los hijos primogénitos, donde el Señor manda sacrificar el cordero y pintar los umbrales de la puerta con la sangre del cordero. Y allí donde estaba la sangre del cordero, ahí no entró la muerte. Recuerden que esa es una señal grandísima, maravillosa, pero también una enseñanza inmensa para nosotros los católicos cristianos. Donde está la sangre del cordero, ahí no hay muerte. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Por eso en aquel tiempo, donde estaba pintadas las puertas con la sangre del cordero, ahí no entró el ángel de la muerte. Ahí pasó de largo. Donde está la sangre del cordero de Dios, ahí no hay muerte, ahí hay vida
porque la muerte no viene de Dios viene la vida, que es el que nos da vida eterna. Por eso hoy recordamos estas palabras, recordamos estos textos. ¿Por qué? Porque en el libro del Éxodo, el pueblo de Israel, a pesar de haber visto todas esas señales, incluso ya habían pasado el Mar Rojo, donde el mar se abrió para pasarlos, para liberarlos, que es una prefiguración maravillosa del sacramento del bautismo. Aún así, el pueblo de Israel no tenía fe en Dios, no creía en Dios. Creían en Dios cuando venía el milagro, cuando venía la señal, pero cuando venía una prueba difícil, una prueba dura, en ese momento no creían en Dios, no se acordaban de Dios. Y por eso comenzaron a murmurar contra Aarón y contra Moisés, porque tenían hambre y no tenían que comer. Por eso aquí seguimos reflexionando. Dice, ellos decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Si ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y es aquí entonces donde el Señor una vez más quiere dejar su mensaje en esta comunidad. Dice, entonces dijo el Señor a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. O sea, que es muy, pero muy importante. Voy a hacer llover pan del cielo, pero quiero probar a este pueblo testarudo, quiero probar a esta gente si guardan mi ley o no guardan mi ley. Entonces es bien importante. Ahorita cuando vayamos al Evangelio del Nuevo Testamento, vamos a reflexionar cómo el Señor nos da ese pan del cielo que nos habla hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el Evangelio que leímos hace ratito, Evangelio de San Juan capítulo 6 del versículo 24 al versículo 35. Y el Señor dice, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Y les repite, dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue Dios quien les da el pan del cielo. Dice, yo soy ese pan del cielo, yo soy ese pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, al igual que en el Antiguo Testamento, el Señor dice, voy a darles pan del cielo, yo soy ese pan. Pero también quiero probarlos si cumplen mi ley o no. Y recordemos que uno de los mandamientos de la ley de Dios, específicamente el tercer mandamiento, nos dice que tenemos que santificar el día del Señor. Y en el día del Señor se debe de unir la comunidad, de reunir la comunidad para orar. Y en este caso específico, nosotros los católicos nos tenemos que reunir para celebrar la Sagrada Eucaristía. Por eso aquí el libro del Éxodo, una vez más, nos dice, en la primera lectura, dice, pues quiero probarlos a ver si guardan mi ley. Dice, he oído la murmuración de los hijos de Israel. Dile de mi parte, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepa que yo soy el Señor su Dios. Entonces, por la tarde y por la mañana, dice, tendremos el pan del cielo, tendremos el pan que manda el Señor. Dice, todos los días vamos a tener ese alimento espiritual, todos los días. Pero muy en especial el domingo, cuando es el día del Señor, tenemos que, como dice aquí el libro del Éxodo, tenemos que hartarnos de ese pan del cielo. O sea, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, tenemos que saciarnos, tenemos que saciar nuestra hambre con ese pan del cielo que es la Sagrada Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta y que nos da vida. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros los católicos no podemos dejar un solo domingo de celebrar la Sagrada Eucaristía. Si pueden todos los días, maravilloso, porque todos los días, dice, aquí en el libro del Éxodo dice, por la mañana y por la tarde. O sea, todos los días tenemos que alimentarnos del pan de la vida, que es el cuerpo del Señor, a través de la Sagrada Eucaristía. Pero si por algún motivo no se puede todos los días,
el domingo no hay excusa. El domingo es un mandato de Dios, es una ley de Dios, que tenemos que celebrar la Sagrada Eucaristía. Tenemos que celebrar el Día del Señor. Tenemos que santificar el Día del Señor. Por lo tanto, la mejor manera de santificarlo es reuniéndonos en comunidad, reuniéndonos como familia de Dios y compartiendo el alimento espiritual, compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso los invito, mis queridos hermanos, acerquémonos a la Sagrada Eucaristía y alimentémonos del Cordero de Dios. Una vez más les repito, ahí donde está la sangre del Cordero, ahí no hay muerte. Si en tu familia viven y reciben la presencia de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si lo reciben todos los días, si lo reciben cada domingo, en ese hogar, en esa familia, no hay muerte. Ahí el diablo no tiene poder. Ahí la muerte no tiene poder. Ahí solamente en ese hogar, en esa familia, solo va a haber vida y vida en abundancia. Por eso una familia que vive la fe, una familia que vive la Sagrada Eucaristía todos los domingos, es una familia que siempre va a estar unida, que siempre va a estar fortalecida. Va a tener problemas como todos los demás, pero los problemas, la muerte, los problemas, el demonio, el diablo, no los va a destruir, no los va a acabar. Los problemas, por difíciles que sean, siempre van a vencer, porque con el poder de Dios siempre se vence, y donde está la sangre del Cordero, donde está el Cordero de Dios, ahí no hay división, ahí no hay muerte, ahí no hay ruina, ahí solamente hay santidad y hay unidad, y sobre todo hay el alimento que nos lleva a sentirnos firmes y fuertes para caminar en la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos, durante estos 4 domingos, hoy es el segundo domingo, el Evangelio de San Juan nos va a estar invitando para que nos alimentemos del pan de la vida. Pero aquí hay algo más en el Evangelio de hoy que no quiero dejar pasar. Nos dice que el Señor se fue de aquel lugar, dice, el Señor y sus discípulos se fueron de aquel lugar, se embarcaron y se fueron de ahí donde estaban. Dice, cuando la gente se dio cuenta que ellos no estaban, se fueron a buscarlos. Dicen, en aquel tiempo, cuando la gente vio en aquella parte del lago que ya no estaba Jesús ni sus discípulos, dice, se embarcaron y fueron a Cafarnaún a buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Esta parte es bien importante porque la respuesta del Señor que les da es muy, pero muy importante, y también puede ser bien importante para nosotros. Entonces dice, Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto las señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué motivo nosotros buscamos a Jesús? ¿Por qué y para qué? Porque creemos en Él, porque estamos convencidos de Él, porque estamos seguros que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es el que hace los milagros. Les decía el domingo pasado, ¿lo buscamos a Él o buscamos los milagros? ¿Qué buscamos? ¿Solamente queremos ver milagros o queremos ver al que hace los milagros? ¿Queremos estar con los milagros o queremos estar con el que hace los milagros? Entonces el Señor les pregunta, ¿por qué me buscan? No me buscan porque creen en mí, no me buscan por mis palabras, me buscan porque les di de comer. Entonces dice, no se preocupen por eso, preocúpense por el pan de la vida. No se preocupen por el alimento que se acaba, preocúpense por el alimento que no se acaba. Dice, yo soy el pan de vida. Y aquí hay algo extraordinario en el Evangelio. Después de que el Señor les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto las señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre se lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Y este es lo más bonito. Dice, respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Esa es la invitación del Señor, que creamos en Él. Vengamos al Señor no por los milagros, no,
porque creemos en el que hace los milagros, creamos en Él. Porque aquí el pueblo le responde y dice, ¿y qué señal nos da para creer? Esto es algo grande. Pocas horas antes, el Señor había multiplicado los panes, 5 panes y 2 peces, para más de 5,000 personas. Un milagro, una señal grandísima, extraordinaria. Y la gente le pregunta, ¿y qué señal va a ser para que creamos? O están ciegos, o están sordos, o están, bueno, no sé, otras palabras que no quiero usar aquí. A veces vemos los milagros, recibimos esos milagros, y aún así todavía no nos convencemos. Pues, ¿qué más necesitamos? Tenemos que creer en el Hijo de Dios. Tenemos que creer en el Señor, estar seguros, convencidos, porque si no creemos en Él, aunque todos los días estemos viendo grandes milagros, nunca nos vamos a convencer. Entonces, mis queridos hermanos, ¿tú crees en el Señor o no crees en el Señor? Porque si eres del que está solamente buscando milagros, déjeme decirle que no anda por el camino correcto. No anda por el camino correcto. Por eso muchos hermanos nuestros se han ido de nuestra iglesia católica a otras iglesias donde presuntamente hacen muchos milagros. Aquí en esta iglesia se hacen milagros, aquí en esta iglesia se hacen milagros. Y por eso se van congregando ahí porque les encanta el show, les encantan los milagros, porque les encantan ver cosas extraordinarias, pero no están viendo o no ven al que hace los milagros, que está presente en la Sagrada Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso, mis queridos hermanos, tú buscas milagros o buscas a Dios. ¿A quién tú buscas? Porque si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar en el lugar correcto. Yo te invito este domingo, acércate a Dios, acércate al Señor con un corazón abierto, con un corazón sin prejuicios, lleno de fe, lleno de amor. Abre tu vida a la experiencia de Dios y deja que el Cordero de Dios te alimente, que la sangre del Cordero te proteja. Queridos hermanos y hermanas, Dios le bendiga en este domingo y en esta semana. Que el Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre usted y los acompañe para siempre. Dios me los bendiga. Un feliz domingo, una feliz semana. Una vez más aquí les habló el Padre Wilson Corso, aquí desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Síganos, por favor, en la página de Facebook, Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, Santuario Diocesano, o síganos por esta página, Radio Emisión, para que estén informados de todas las actividades que tenemos aquí en nuestro santuario. Dios me los bendiga y sigamos orando unos por otros, pero los invito también para que sigan orando por mí, para que el Señor me siga fortaleciendo y seguir ofreciendo este sagrado sacrificio de la Eucaristía todos los días. Un muy feliz día para todos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.